Los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron este jueves en Casa Rosada con el ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de gabinete Nicolás Posse. Entre los temas más importantes que se discutieron figuró la ley ómnibus y el pacto de mayo, la discusión por ganancias y las transferencias de las cajas jubilatorias. Estuvieron presentes el gobernador de Chaco, Leandro Zero, de Chubut, Ignacio Torres, de Corrientes, Gustavo Valdés, de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Jujuy, Carlos Sadir, de Mendoza, Alfredo Cornejo, de San Juan, Marcelo Orrego, de San Luis, Claudio Poggi, de Santa Fe, Maximiliano Puyaro y la vicejefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Mucio. Esto pasó en Casa de Gobierno y ya lo estamos analizando. Federico González, consultor político. Federico, gracias por venir. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, recién veíamos la imagen del ministro del Interior, del jefe de gabinete, de gobernadores. ¿Qué significa esta imagen? Se transmite una imagen de que se está avanzando hacia un acuerdo. Además hubo declaraciones de algún gobernador que iban en ese sentido. Yo diría, con la metáfora de los colores del semáforo, me parece que hay luz verde, por lo menos actitudinalmente. Bien. Obviamente siempre quedan algunos puntos por acordar o por discutir, que también fueron enunciados por algún gobernador. Bueno, el gobernador Nacho Torres hizo referencia a que hay alguna diferencia con el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que volvería a estar activo. ¿Es el punto más complicado ese? Y bueno, ahí yo haría un análisis diferencial. Yo creo que, como dice el gobernador Nacho Torres, para los gobernadores del sur es un punto muy importante, porque afecta a mucha gente, a muchos trabajadores, y no es políticamente correcto. Claro. Es decir, traería problemas políticos. ¿Pero no considerás que es sumamente importante que haya sido Nacho Torres quien dio esa declaración de que es muy probable que la ley salga? Teniendo en cuenta que dentro de los gobernadores dialoguistas, Nacho Torres era el más opositor. Recordemos que hace pocos días amenazó con cortarle el petróleo y el gas a toda la Argentina. ¿Cómo evaluás el caso puntual de Nacho Torres? Sí, yo lo vería más en estos términos. Por supuesto, cuando uno está en un proceso de negociación, todas las declaraciones que se hacen a posteriori de una reunión forman parte de la negociación. Claro. Entonces, yo tiendo a pensar que ese gesto fue: hay voluntad de darle al presidente la ley bases, vamos a hacer lo posible pero también nos tenemos que poner de acuerdo en esto que para nosotros es importante. ¿Pero alcanza solo con los dialoguistas? Ahora el gobierno va a trabajar en una nueva propuesta. Eso es la definición que salió de esta reunión. ¿Pero qué va a pasar cuando se la presenten a gobernadores más opositores? Pienso en Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Bien, creo que ahí hay dos niveles. Un nivel es, más allá de lo que se presente, los gobernadores no dialoguistas en general van a tender a encontrarle problemas o defectos o límites al proceso de negociación. Ahora, lo que sí también es muy importante, depende de qué es lo que se le presente. Es decir, a mí me parece que, no sé, pensando en voz alta, porque como dice el vocero Manuel Adorni, es muy difícil hacer futurología, pero a mí me parece que en esta primera ronda hay expresada una voluntad de queremos hacer lo posible pero bueno, también acá hay dos partes que tienen cada uno sus intereses, entonces nosotros te concedemos la máxima, pero también necesitamos algún alivio, porque además el presidente Javier Milei, en su discurso del 1 de marzo, anunció el pacto de mayo, había un referéndum, una serie de encuentros con gobernadores para avanzar en la sanción de la ley bases y hablar de algunos alivios fiscales. Entonces yo creo que también el gobierno algún alivio fiscal tiene que dar. Federico, entonces depende cuál lo que vendría después, ¿no? Sí, perdón. No, hablabas de un semáforo, ¿no? Concluyendo con esta reunión de hoy, sería verde. ¿El mismo color sería pensando ya en mayo en la provincia de Córdoba para este pacto de mayo que anunció el presidente, como bien decías vos, el 1 de marzo? Y bueno, yo creo que hay, por supuesto, una cadena de causalidades
Pero a mí me parece que lo que se transmitía hoy, y esto, bueno, es otra reflexión, es que yo creo que los llamados, no hablemos solo de los gobernadores, todos los políticos dialoguistas o que tienen una actitud más amigable con el gobierno de Javier Milei, yo creo que tienen en mente, el presidente pidió algo, hubo muchas idas y vueltas, hubo muchos desencuentros, pero queremos que haya encuentros. Entonces me parece que tienen una actitud positiva respecto a que esto se corone en el momento, en el eslabón final, que es el denominado Pacto de Mayo, y van a hacer lo posible para. Es decir, yo creo que no es la actitud de ponerle palos en la rueda. Ahora, ¿hay alguna posibilidad que aquellos que no son los dialoguistas, este bloque con el que se reunió el gobierno, pueda colaborar con esa ley bases? Bueno, ahí yo diría, siguiendo con la metáfora de los colores, yo creo que el resto de los gobernadores están más orientados hacia el rojo. Sí. Me parece que está en la habilidad del proceso de negociación mostrar algo que los haga tentar con el amarillo. Hay un sector que puede estar en el amarillo también. Claro, también. Entonces sí. A mí me parece que es claro que en un proceso de negociación, más allá de que a Javier Milei le guste o no utilizar ese término, y prefiere utilizar otros como acuerdo de negociación, tiene, como tantos términos, tiene ese costado B que parece negociados, acuerdos espurios, pero en última instancia, siempre que hay conflictos de intereses, bueno, hay que ponerse de acuerdo. Entonces, en todo proceso de negociación, obviamente, las partes tienen que ceder en algo. Si uno no puede ser inflexible. Digamos. Por supuesto, porque si no, sería más de lo mismo. Es decir, ¿para qué repetir una experiencia que fue traumática? Entonces yo creo que eso lo saben todos. Sí. Lo sabe el gobierno, lo saben los gobernadores y los agentes dialoguistas, y también los que tienen una actitud más beligerante, algunos la seguirán teniendo, pero tampoco nadie quiere estar puesto en el lugar de que soy el responsable de que el presidente no tiene la gobernabilidad necesaria para, y si fracasa me va a echar la culpa a mí. Sí, pagar el costo. Claro, entonces yo creo que nadie quiere hacer eso, entonces me parece que todo hace que el paralelogramo de fuerzas, por decirlo con otra metáfora, tienda a que, bueno, la tan mentada ley base termine saliendo y ojalá que salga. Y si eso sale, obviamente el pasaje al Pacto de Mayo, bueno, es un tránsito. Hay que perder de vista también el contexto en el que se dan estas negociaciones de extrema vulnerabilidad de las finanzas provinciales. Los gobernadores que están negociando tienen cuentas públicas con déficit en la mayoría de los casos y cada vez más en la medida que no se revierta ganancias. ¿O no? Claro, sí, por supuesto. Y además a mí me parece interesante para plantearle un eslabón más, porque los gobernadores saben cuáles son sus límites reales. Bueno, es que no queremos porque no queremos. No queremos en la medida en que sentimos que tenemos un interés y un problema potencial. Ahora, los gobernadores saben eso, pero yo creo que el gobierno a esta altura sabe de los problemas que tienen los gobernadores. Y me parece que también forma parte de la comprensión, es saber que los gobernadores también tienen un límite ante sus respectivas ciudadanías de las que son representantes y responsables. Entonces a mí me parece que tiene que primar, acá lo racional es que haya una solución y que se dé vuelta a esta página, y que, bueno, si va a haber un destino virtuoso, de acuerdo al pensamiento del presidente Javier Milei, me parece que es un paso que hay que dar, igual que el Pacto de Mayo. Y a mí me parece que después, porque después la vida sigue girando, ¿no? Es que la película tiene un final feliz y se terminó todo. Después está la realidad, que tendrá que dictaminar si todo ese andamiaje de marco jurídico y legal, incluyendo también el DNU, que es otro tema, fue suficiente como para que esa B corta
la pata de la B corta que va para arriba y que inicia el ciclo virtuoso, ¿valió la pena o no o fue suficiente? Federico, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Federico González, consultor político en esta edición central de Noticias Seguimos Así.